¿Cómo puedo crear el hábito de la lectura, ¿no? Es una pregunta que me hacéis muchos. Y bueno, mi nombre es Asier, me dedico a la divulgación en la cuenta de Filosofarte. Divulgo filosofía a través del arte y la magia. Y yo, pues a lo largo de los años he tenido dificultad, ¿no? A la hora de enfrentarme a un libro no tenía ese gusto, esa apetencia y lo dejaba por la mitad. Me frustraba, lo dejaba, cogía otro, hacía 5 lecturas a la vez y no funcionaba. Yo no entendía por qué y seguramente esto te haya pasado. O básicamente porque no tienes una racha lectora, ¿no? Y frustrarte. Entonces te voy a enseñar 10 hábitos que a mí me han servido y me han funcionado. ¿Para qué? Para tener el hábito de la lectura incorporado en el día a día, en mi vida cotidiana, ¿no? Y estos son 10 tips que a mí me sirven y con que te sirvan 2, 3, yo creo que vas a conformar ese hábito en tu día y vas a sentir la satisfacción por la lectura, ¿no? Que al final de eso se trata. Bueno, el primero es crear un espacio en el que tú te sientas a gusto, te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, algo que hago es, me siento en mi escritorio y me hago un mate, un café o un té, esto ya a tu gusto. Pero creo que cuando tú relacionas algo que te genera un placer, una satisfacción, como es el hecho de tomar algo calentito, sobre todo ahora en invierno, con la lectura, que es algo que quizá a priori no te apetece, creo que está muy bien porque relacionas algo que, bueno, no es que te guste demasiado o no es que lo harías de forma habitual, no te nace, con algo que sí, que es tomar un café o un té. Entonces acompañar algo que te encanta con algo que no te apasiona, creo que acaba ganando el placer, ¿no? Porque estás acompañado de algo que te gusta y de un espacio que luego veremos cómo construir ese espacio y que no introducir, como ya os adelanto, el teléfono móvil, ¿no? Entonces crea un espacio en el que tú estés cómodo y cada vez que te sientes acompañado de un café, un té, un mate, digas, wow, ya está, este tiempo es para leer. Eso es lo primero. Luego, ¿qué más? Tengo aquí la chuleta, así que voy a estar mirando de vez en cuando abajo. Otro puede ser establecer una hora, ¿no? A mí me encanta leer, sobre todo a las mañanas, porque mi atención es mucho más plena, pero esto tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? A ti misma y decir, vale, pues yo a esta hora es que tengo ganas de leer sí o sí. Muchas personas me dicen, jo, pues así, yo a la noche es cuando más leo. Antes de ir a dormir, me acuesto y, bueno, pues leo en la cama o leo en el escritorio. Esto cada persona tiene que verlo, ¿no? Y otra forma también de tomar ese hábito, de cogerlo, es proponerse, ¿no? Un reto, va, pues cada día voy a leer 10 minutos. Y 10 minutos, está muy bien, ¿eh? 5 páginas, 5 páginas. Y de esa forma vas a tener en la cabeza, cuando vayas a la cama, vas a repasar, ¿no? Lo que has hecho a lo largo del día y vas a decir, jo, hoy he cumplido, he leído 10 minutos y te vas a sentir bien contigo mismo y el día siguiente querrás esa satisfacción por haber cumplido algo que te hacía ilusión, que al final es crear un hábito, consolidarlo. Y eso es muy difícil y valorar cada día que lo estás haciendo a través de contabilizarlo, ¿no? El número de páginas, el tiempo que has empleado en ello, creo que es muy rico y como segundo tip está muy bien. En tercer lugar, esto me encanta, crear tu biblioteca personal. Esto puede ser con libros de segunda mano. Yo antes, cuando no tenía tanto dinero, iba a la tienda de Reread, libros a 3 euros, ahora están a 4, pero bueno, que son 3 veces menos de lo que te costaría un libro y por un libro que te comprarías te puedes comprar 3. Entonces tener tu pequeña biblioteca creo que ayuda mucho porque al final cuando ves algo, cuando lo tienes a la vista, lo vas a tomar, lo vas a agarrar, lo vas a leer. Pero imagínate que en lugar de tener esta biblioteca que tengo yo aquí, los libros estuviesen en cajones que yo no tendría acceso visualmente. Pues me costaría muchísimo más. ¿Por qué? Porque no lo ves, porque no lo tienes a mano. Si este mate lo tendría en el cajón, estoy seguro que es que ni siquiera me acordaría. Entonces, en el momento en el que el recuerdo no entra en juego en nuestro día a día, es cuando, por no tener acceso a eso que está oculto a la vista, lo veamos como si no existiese. ¿No te ha pasado que tienes unos auriculares en un cajón y claro, no los ves? Entonces cuando sales es que te vas a olvidar de ellos y en un momento te acordarás, pero si no los sacas y no están a la vista como los libros, no vas a tener ese hábito de forma automática, de no ser de que emplees
otros tips que te voy a dar ahora, ¿no? Como el cuarto tip, hazte la siguiente pregunta, y esto es algo que muchas veces está muy sesgado porque la escuela nos dice, no, porque tienes que mirar el género literario que te guste. Bueno, perdóname, pero yo te diré que en lugar de eso te fijes en qué temática te gusta. ¿Te gustan libros sobre el amor? Léete a Javier Correa o a Miriam, ¿no? Que hablan sobre la micropolítica del amor, o El arte de amar de Eric Fromm, o lee El amor es imposible de Ari Stanrider. No sé, vete a las temáticas, o si no, a mí me gusta mucho Hermann Hesse, ya lo he mencionado. Entonces, si te gusta mucho un autor, ve a él, recurre a sus escritos constantemente. Y esa es una forma de sentirte atraído, y no únicamente por géneros literarios, porque es una trampa. Te puede gustar la poesía, pero quizá no leas a Lorca, porque no te guste, porque no esté de alguna forma hablando en el tiempo presente en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, vete a esos autores de referencia que tú tengas y que sepas que te van a gustar porque las temáticas que traten te interesan, porque su forma de escribir sea bella, y agárrate a eso, ¿no? Luego, otro tip muy interesante, muy obvio, pero no por obvio es menor. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo hace. Y es que cuando leas, ya hemos hablado del entorno, ¿no? El entorno tiene que ser un entorno en el que, bueno, tengas un espacio seguro. ¿Y ese espacio seguro cómo se crea? Sin distracciones. Es decir, yo cuando leo ya, porque tengo el hábito muy arraigado, pero al principio o me apagaba el móvil, o si no quieres apagarlo, lo pones en modo avión. Y si no quieres ponerlo en modo avión, por lo que sea, quitas los datos. Porque si no, siempre vas a tener la distracción y luego no tener la mano. Porque si tienes quitado el internet, mira, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Que accedas a tu teléfono móvil si lo tienes en la mesa y está quitado el internet, o si lo tienes fuera del cuarto y en modo avión? Te va a dar pereza levantarte, como te da pereza quizá hacerte un mate cuando ya te has sentado a leer. No te va a apetecer, no vas a tener esas ganas, vas a querer devorar el libro. Entonces, evita todo tipo de distracciones, y cuanto más allanes el terreno, mucho más sencillo te va... va a ser mucho más sencillo todo. Siguiente, añade actividades literarias. Últimamente es muy fácil, hay muchos clubs de lectura, bien sea, mira, seguido el calendario, bien sea seguro que en tu ciudad, allá donde vivías, va a haber lugares de ocio donde haya actividades de clubs de lectura. Esos clubs de lectura se pueden hacer de forma presencial, pero si no tienes tiempo por lo que sea, o porque en ese horario te coincide con que vas al gimnasio, puedes hacerlo de forma online. Entonces, bueno, o ponte que te da pereza porque la biblioteca que tienes donde se hacen esos cursos está a 1 hora. Bueno, pues si se puede hacer online, tienes acceso a eso. Y hay muchos talleres o cursos de ese tipo que son gratuitos. Entonces, ve a esas actividades, porque también tú cuando vas a los lugares creas una identidad. Cuando tú vas a un campo de fútbol a ver un partido, tú te crees que eres un aficionado aférrimo a ese equipo, que esos colores, esa bandera, ese himno que suena al principio, tú te sientes identificado, arraigado ahí. Entonces, si tú vas a unos espacios donde el libro es el protagonista, tú te vas a sentir el actor, te vas a sentir que estás habitando en ese gusto, y que poco a poco y a medida que vas a esos lugares, tu identidad se va de alguna manera construyendo, edificando. Entonces eso es muy interesante, ir a esos lugares. ¿Qué más? Esto me encanta. Yo me hice una lista a principios de año, tenéis el vídeo por aquí, de cuál es mi reto lector para el año 2025. ¿Y por qué esto es interesante? Y no para ponerte un objetivo, como dije, que te cuantifique, que quiero leer 30 libros al año, no, sino para ver cuáles son tus intereses. Y a través de esa lista, tú puedes luego hacer un check en ese libro que te has leído, en ese libro que dices, guau, lo he devorado, me ha encantado, y encima, libro que me he leído, y lo anotas. Y eso es un refuerzo positivo de alguna forma, ¿no? El hecho de poner un objetivo que no es numérico, pero en el momento en el que lo haces sentirte primero bien por todo el proceso de haber disfrutado, y luego lo he terminado. Estoy construyendo ese hábito lector. Eso es increíble, esa sensación de satisfacción, de
que estás haciendo algo que te gusta, que algo que al principio te costaba luego te genera un placer que no puedes dejar de hacerlo. Yo no todos los días leo, no os voy a engañar, pero el día que leo yo me pongo 2 horas y es que devoro el libro, o sea, lo subrayo, lo marco, lo anoto y es que te sientas y no te distraes, nadie te para. ¿Qué más? Luego, una recomendación, como visteis en el vídeo anterior y si no lo habéis visto os lo dejo por aquí. El vídeo en el que os hablo de los libros que he leído en enero. He leído 7, he dejado de leer 2. No voy a decir que esté bien o mal, pero hay un libro que era de Simone Weil, El deseo, que era muy corto, tenía 86 páginas, 90. Bueno, empezar por libros cortos, no empecéis con La montaña mágica de Thomas Mann, no empecéis con las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, no sé, no empecéis por El Quijote. ¿Por qué? Porque vais a ver un libro así y psicológicamente vais a decir, voy por la página 100 y todavía no veo un progreso, y no lo vais a ver. Entonces, marcaros metas pequeñas, la cuota mínima, ¿no?, que se llama, que al final es eso, es marcarte un objetivo que sea pequeño, pero que lo puedas realizar y llevar a cabo. Eso te va a dar una satisfacción, y no ponerte algo que es imposible, que es utópico no, pero que es inalcanzable, ¿no? Eso no nos va a ayudar a la hora de generar una satisfacción y de arraigarnos y de decir, ¡buah, tengo este hábito consolidado! ¿Qué más? Esto me encanta. Y es, claro, yo cuando hacía magia, bueno, yo hago magia, pero cuando hacía magia y era principiante, me llevaba la baraja a todas partes. Y no entendía por qué. O sea, sí, porque me gustaba, pero era algo que me salía de forma natural, ¿no? Llevármela. Y si me pedían hacer magia, yo hacía magia. Con el libro igual. Si tú llevas un libro, si estás en el metro, en el bus, en el colectivo, donde estés, vas a leer. O sea, te van a hacer, en lugar de ponerte los cascos, en lugar de estar con el móvil, te va a apetecer leer. Y son 10-15 minutos, es una tontería, pero esos 10-15 minutos crean un hábito. Como hemos dicho antes, de poco a poco. Y en esos ratitos que no sabes lo que hacer, que estás aburrido, que llevas con el celular muchísimo rato, dices, ya está, me pongo a leer, llevo el libro en la mochila. Y es que va a ser lo primero que tomes. Y luego, ya para terminar con el 10º, es visitar librerías y bibliotecas y dejarte recomendar. Es decir, vete a una librería y a ese librero, a esa librera que esté ahí, pregúntale recomendaciones literarias, dile, mira, pues me interesa muchísimo como a mí, ¿no?, la filosofía, me gusta mucho María Zambrano, tal, y te va a poder recomendar, mira las obras completas, mira este libro, mira este libro que hace una introducción al pensamiento de María Zambrano, te habla de la razón poética, te habla de su vida, de la importancia que tuvo el exilio en su vida. Entonces, son cosas que tú vas. Ya a nivel interno es como estás yendo a un lugar que, bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, de la identidad, construyes la identidad a través de un lugar que te transforma, de una persona a la que le estás preguntando y estás hablando de libros, ya estás generando un interés en la otra persona y acerca de los libros, ¿no?, que es acerca de lo que va a ir toda la conversación. Entonces eso es muy interesante, ver qué es lo que te interesa, poder tener una persona para hablar con ella y encima que te recomiende, porque un libro seguramente esté ahí porque le gusta la literatura y entonces te va a recomendar cosas que seguramente sean súper afines con lo que tú quieres. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Son 10 tips, a mí me han ayudado muchísimo, sobre todo crear una biblioteca, crear ese espacio, evitar las distracciones, comentar con gente libros, es una satisfacción tremenda. Y si me tengo que quedar con alguno de los tips es relacionar, ¿no?, lo que decíamos al principio, relacionar algo que te genere placer con algo que al principio no te va a generar satisfacción, que es leer. Y no tener distracciones. Creo que esos 2 consejos, esos 2 tips son los mejores. Y ya está. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de vuestro mate, café o té, lo que os hayáis hecho a lo largo del vídeo. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, me encantaría que os suscribieseis, le dieseis like, porque eso significa que te interesa este tipo de vídeos, seguiré haciendo más, así que para no perderte ninguno, te recomiendo que hagas esas 2 cosas, a mí me ayudan muchísimo. Y nada, dejadme en los comentarios si queréis, bueno, si os interesa algún otro vídeo sobre tips
consejos para leer, cómo seleccionar libros. Estaré encantado de leeros ahora que somos poquitos. Y nada, un abrazo y nada, cuidaros muchísimo. Hasta la próxima.